Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver el segundo video de nuestra clases online. Vamos a empezar hoy con ver la escuela crítica, la segunda parte, o la escuela de Frankfurt. Acuérdense que pues, tenía estos dos nombres, ¿verdad? Ya vimos los dos primeros eh, teóricos o los dos primeros investigadores que hubieron dentro de esta escuela, y ahorita vamos a ver los otros dos. Ya vimos lo que fue la primera generación. Hoy vamos a ver el principal de la segunda y el de la tercera, ¿verdad? Que el de la tercera fue como que el representante más grande, pero lo vamos a ir checando poco a poco. Bien, vamos a empezar con lo que es el segundo, que es Albert Marcus. Fue un filósofo y sociólogo alemán. Acuérdense que todo esto, lo que íbamos checando de las segundas clases, es de la primera clase, es que vienen siendo pues prácticamente en base a la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues todo esto se dio en esa época, ¿verdad? Entonces pues él fue un filósofo y sociólogo alemán. El pensamiento de Marcus principalmente fue fundamentado en elementos procedentes al marxismo. ¿Se acuerdan? Prácticamente todos vienen siendo en base a lo que piensa Marx, a la sociedad, a la situación de las clases sociales, etcétera. Todo está constituido en base a ello. Bien. Nuestro segundo punto dice que constituye una crítica de la sociedad industrial, carácter social, represivo y alineante. Acaba por incorporarse a la clase obrera, conformándola y convirtiéndola a su vez en explotadora indirecta de las clases marginadas a las clases pobres. Lo que habíamos comentado prácticamente de lo del marxismo, lo que habían comentado los demás autores, y entonces aquí pues lo volvemos a confirmar, ¿no? Que viene siendo pues el pensamiento marxista, toda esta situación que se viene dando en esta escuela, y todo esto viéndolo en base a lo que están checándose en base a los contextos históricos, ¿no? Entonces si nos damos cuenta pues aquí podemos ver que se da más o menos estos caracteres, ¿no? Bien. Podemos checar en el primer punto, que dice que cuando se produjo la llegada al poder del nazismo, si se dan cuenta estamos checando esto, emigró a Ginebra y se trasladó posteriormente a Nueva York. En Estados Unidos se convirtió en un miembro de la Institute of Social Research en la Universidad de Columbia, ¿no? O sea, él fue una persona muy dada al estudio, y entonces pues en base a lo que estaba sucediendo prácticamente en todo lo que viene siendo Europa, pues él se mejor emigra, ¿no? Para que no estén estos problemas, ¿no? Ya que al final de cuentas, aunque él era alemán, pues la economía, las industrias y todo, pues se venía desquebrajando en base a la guerra, ¿verdad? Bien, el postulado que tiene Marcus es prácticamente que los medios de comunicación y las industrias culturales, así como las expresiones de la publicidad comercial, principalmente acuérdense eso de la publicidad comercial, reproducen y socializan los valores del sistema dominante y amenazan con eliminar el pensamiento y la crítica. ¿Qué significa esto? Que prácticamente la publicidad comercial está inducida a los valores del sistema, ¿no? Que prácticamente ellos nos amoldan a nuestra moral que vamos a ir teniendo, y que en base a esto se hace un sistema dominante, ¿no? Y en lo cual pues nos controlan y tienen un pensamiento y una crítica que nos enfoca a ello, ¿no? Por eso se dan cuenta, ya con muchos ya empezamos a hablar sobre la comunicación, muchos ya hablamos de las industrias, y ya hablamos inclusive también de las culturas en lo que fue nuestro primer video. Sin embargo, aquí hoy vamos a empezar a hablar sobre la publicidad comercial, todo lo que conlleva. Acuérdense que ellos estaban en contra de lo que viene siendo el capitalismo, ellos estaban más con el socialismo, y entonces pues uno de los principales factores es que, como podemos ver, inclusive la contaminación visual pues es como que un dominante para ver que somos controlados en querer comprar algo, ¿no? Acuérdense que el marxismo, la sociedad del consumo, la lucha de clases y todas esas situaciones obreras, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, Elbert pues prácticamente fue lo que él más o menos fue diciendo, ¿no? Él fue de la de la segunda generación de lo que viene siendo la escuela de Frankfurt o la teoría crítica. ¿Ok? Bien, vamos con el cuarto y el último, que es Habermas. Él es el más importante de todos, y que inclusive yo creo que si ustedes buscan en internet la escuela de Frankfurt, va a aparecer Marx, que es prácticamente a él el que lo están releyendo, ¿no? Y va a aparecer Habermas, ¿no? Es el mayor expositor prácticamente de esta escuela. Bien, él tiene varias situaciones interesantes, ¿no? Empezamos diciendo que es representante más destacado de la teoría crítica. Por lo mismo que les vengo diciendo, él prácticamente fue el que sacó más postulados, y es muy interesante él, porque él se va más ya a la moral, ¿no? Ahorita lo vamos a ir checando. Bien.
denuncia la ciencia como la principal ideología generadora de falsa conciencia. ¿Esto qué significa? Que prácticamente en esos momentos, como el positivismo estaba también al tope, pues entonces las ciencias sociales, estas ciencias que prácticamente inclusive no las consideraban ciencias, sino las consideraban técnicas, pues prácticamente vienen siendo como que un declive, y entonces él llega a estar enfrente de ellas y decir que prácticamente la ciencia también es una ideología, ¿no? Y como es una ideología, también puede tener una falsa conciencia que se da en base a los intereses que hay, ¿no? Es más o menos lo que él viene retratando, ¿no? El tercer punto dice que rechaza la superioridad de las ciencias naturales de las sociales. Esto que significa, como lo que yo he comentado, pues prácticamente por el positivismo, todo lo que vienen siendo las ciencias naturales, todo lo que viene siendo esto lo comprobable en base a los experimentos, pues es lo superior, ¿no? Y las ciencias sociales se quedan relegadas, ¿no? Y prácticamente pues estas ideas se dan en base también a los eventos que están ocurriendo, y que prácticamente pues la sociedad ahorita está en un declive racial, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que él viene dando estos pequeños postulados. Bien, como podemos checar, aquí yo tengo le tomo una captura a lo que viene siendo el libro, porque aquí vienen teorías muy interesantes, ¿no? Pero vamos a leerlo, que dice: segunda y tercera generación de la teoría crítica. Bien, el principal heredero de la escuela de Frankfurt es Jürgen Habermas, a quien se le ubica por exponerse de la segunda generación. Muchos dicen que es de la segunda, muchos dicen que es de la tercera, más o menos está como que en esa línea, ¿no? De la escuela de Frankfurt. Este autor acuñó la idea de la acción comunicativa y la necesidad que tienen las ciencias sociales de entender a los actores sociales con base al dicho concepto, ¿no? O sea, la acción comunicativa pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? De las situaciones del discurso. Bien, Habermas busca aterrizar la ética discursiva, en lo cual él mantiene como un supuesto fundamental de la conversión o discurso. Cuando hacemos frases como no debería ser racista o es justo pagarle a la gente de acuerdo con su trabajo, nuestro debería, de las frases que fuimos diciendo, significa que estas normas morales, evitar el racismo, pagar lo justo, no valen solo para el individuo que las acepta, sino para toda la gente. Nuestros argumentos están diseñados para persuadir a otros con el objeto de que estén de acuerdo con estas normas. Esto es lo que Habermas llama acción comunicativa, el proceso de dar y criticar razones para sostener o rechazar asuntos particulares. La acción comunicativa define como racionalidad capaz por medio del discurso y llegan a normas universales. De este modo, Habermas reconstruye el pensamiento de Marx. Se dan cuenta, seguimos hablando de Marx, ¿ok? Pero de una manera más humanista y más filosófica. Si nos damos cuenta, lo que hace Marx es hablarlo más en unas situaciones de economía, ¿no? Y filosofía. Pero un poquito menos de filosofía, más él era economista Marx, así que pues prácticamente es lo que hace, ¿no? Pero aquí lo que hace Habermas es tomar esa crítica, verla o releerla, por así decirlo, y entonces él pues ya la hace más humanista, ¿no? Y llegando más a lo filosófico o adelantándose un poco más de lo que decía Marx, ¿no? Este me pareció un texto de lo más apropiado. Me gustaría que lo fueran checando y fueran poniéndolo también en sus libretas, por favor. Por último tenemos aquí ya digamos que todo lo que viene siendo la escuela crítica, lo que es el inicio por analizar críticamente los aspectos sociales de la moderna sociedad capitalista. Lo que habíamos dicho, el capitalismo en base a lo que decía Marx, ¿no? Bien, de igual forma contempló que el investigador debe tomar una postura crítica ante los problemas sociales. Todos estos puntos que estamos tratando vienen siendo de la teoría crítica en su conjunto, que todos estos filósofos, estos autores fueron comentando, ¿ok? Esto digamos como que para acabar este ciclo, ¿no? Bien. Después, en el tercer punto dice que consideró que el estudio interdisciplinario, incluyendo el psicoanálisis, las ciencias sociales y la filosofía, ayudarían a comprender la realidad social. Lo que habíamos dicho, que inclusive no solamente eran las ciencias naturales, ¿no? Sino que aquí vienen también las ciencias sociales que buscan esa lucha, no por no ser técnicas o no por ser complementos, sino que en verdad ser ciencias, y que estas pueden ayudar a constituir la realidad social. Bien. Y por último, las investigaciones sociales derivan enfocarse desde un punto de vista científico y crítico. Por eso se llama la teoría crítica, porque prácticamente se da en base a todo ello, ¿verdad? Bueno, si nos damos cuenta, esta generación de la escuela crítica o de la escuela de Frankfurt es algo muy interesante, porque
se sigue construyendo, perdón, en base a lo visto, en base a todo lo que habíamos platicado en clase de los eventos sociales que se dan y que se estudian. Ese es, yo creo que un claro ejemplo, ¿no? Y me gustaría que para acabar, me gustaría que estos dos autores, Marcus y prácticamente Amervas, pues pusieran sus postulados en su libreta junto con los que ya teníamos para tener así todo ese panorama general, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer todavía un recuento un poco más grande de todos ellos y ver un pequeño documental a lo mejor de todas estas escuelas para que lo vayamos complementando y que no vaya quedando dudas, ¿verdad? Bueno, eso lo quiero para su libreta y que lo suban en la asignación que vamos a hacer. Eso sería todo por este momento. Cualquier duda o comentario, recuerden que lo pueden poner y los vamos a estar checando. Inclusive pueden hacer varios comentarios e irlo haciendo a lo mejor también en un video. Si les gustó, eh, por favor póngalo para que al final de cuentas sigamos viendo más este tipo de temas. Y vamos a pasar también a lo que viene siendo ya nuestro tercer bloque, que vamos a ir hablando de otros autores más y de otras teorías. Ok, hasta luego.